Gracias, Mauricio. Gracias, Laura y Hugo. Yo sé que siempre está la presencia de sufrimiento entre el pueblo de Dios. Estamos viviendo en un mundo caído donde siempre alguien está sufriendo algo. De un grado a otro. Pero me parece, por lo menos se siente, está la percepción que en nuestra iglesia estamos pasando por una temporada donde varios de nuestros miembros están sufriendo un poquito más de lo normal y en algunos casos sufriendo severamente. Y entonces, pensando en lo que quería predicar para la Santa Cena, me vino este pasaje que también lo prediqué en el culto en inglés, y es en Hebreos capítulo 5, y la idea que Cristo es únicamente y perfectamente calificado a consolarnos, porque eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Cuando estamos sufriendo como hijos de Dios, seguidores de Cristo, creyentes, necesitamos el Dios de toda gracia a consolarnos, y Él nos consuela a través de nuestro gran y buen pastor, el Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 10, pero en sí voy a leer desde el primer versículo hasta el versículo 10, que dice aquí: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con el gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estas palabras y esta imagen es muy clara, muy conocido por siglos, desde el tiempo que fueron escritos, y han sido una fuente de consolación para cada generación del pueblo de Dios. Y yo creo que muchos de ustedes se lo saben de memoria. En Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En otra palabra, me consuelan, me consolarán. Ahora la pregunta, volviendo a Hebreos capítulo 5, que uno debe por lo menos hacer y reflexionar sobre lo que dice la Biblia, es cómo es que el Señor puede consolarnos. Cómo nos puede infundir aliento en nuestra vida cuando estamos sufriendo, pasando por muchos padecimientos. Bueno, la respuesta corta
es que lo puede. Él es Dios. Él es Dios. Él es que puede hacer eso. Pero la otra respuesta que vemos aquí en Hebreos capítulo 5 es que Él es también hombre. El Dios, el Hijo, se encarnó, se hizo hombre. Y ahora el Señor Jesucristo, como el Dios hombre, es excepcionalmente calificado para darnos consuelo a nosotros, sus ovejas, cuando estamos pasando por la prueba del sufrimiento. Como leímos ahora en Hebreos capítulo 2, versículo 18, porque Él mismo ha sufrido cuando se le ha tentado y es capaz de ayudarnos o de socorrernos, gracias, a los que son tentados o probados. Él es capaz, Él puede, porque Él también sufrió. Entonces nuestro Señor Jesucristo es excepcionalmente calificado para darnos consuelo a nosotros y a cualquier oveja de su rebaño cuando está pasando por la prueba del sufrimiento. Y lo que sea y cuando sea, Él está con nosotros. Y no solo que Él está con nosotros, Él es capaz de socorrernos, de ayudarnos, de animarnos y fortalecernos. Más que eso, Él es hecho de que su sufrimiento ha calificado perfectamente a Jesús para convertirse en un sumo sacerdote, en otra palabra, como el único mediador entre Dios y el hombre, y ser un sumo sacerdote, como lo vimos ahí en capítulo 2, versículo 17 en nuestra lectura, un sumo sacerdote, un mediador misericordioso y fiel, para representar ¿quién? La humanidad. Todos los humanos que van a Él para su salvación. Para su salvación. Entonces, para poder ser ese representante, como lo vimos ahí también en capítulo 2, donde Él participó de sangre y carne. Él también de lo mismo. ¿Para qué? Para que entonces destruir la muerte. Y también padecer de sufrimiento como hombre. Él tuvo que entonces hacerse hombre. Y vemos ahí en capítulo 5, versículo 1, que el sumo sacerdote es tomado entre los hombres. Porque él es que va a ir a representar a los hombres. Como el sumo sacerdote Aarón, representando el pueblo de Israel cuando vino a presentar una ofrenda en el día del holocausto por el pueblo de Israel. Para que Dios sea misericordioso sobre el pueblo y que perdone el pueblo de todos sus pecados que se habían hecho en el año pasado. La única diferencia entre Jesús y Aarón en el tiempo ahí del Antiguo Testamento es que Aarón tuvo que también ofrecer un sacrificio por él mismo y por su familia, porque él mismo fue un pecador. Entonces ese sacrificio fue una ofrenda que representaba a él y los pecados de Aarón del año que había pasado estaban ahora sobre ese sacrificio, y eso le dio permiso a entrar en el lugar santísimo, en el tabernáculo, una vez al año, solo una vez al año, pero todavía se tenía que hacer cada año. No era un sacrificio suficiente, y él no era un sumo sacerdote o un mediador entre Dios y los hombres como hombre, porque él mismo fue un pecador. Pero Jesucristo no. Jesucristo ofreció él mismo un sacrificio sin mancha, sin pecado, santo
irreprensible. Y no lo hizo por él mismo, porque él era santo, irreprensible, sin mancha, pero era para todos nosotros, como nuestro representante, nuestro sustituto. Eso lo leímos en capítulo 2 también, en versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y que en el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios que usted hace la muerte por todos. Y claro, él mismo fue perfeccionado por aflicciones como el autor de la salvación de ellos, para entonces ser calificado a llevarnos a la gloria por ser nuestro Salvador. Entonces, él fue también elegido entre los hombres y es capaz ahora de consolarnos con la consolación más grande que se puede experimentar, y es la salvación misma, pero también esa consolación que necesitamos diariamente, ¿verdad? Esa consolación que necesitamos frecuentemente en nuestra vida cotidiana donde estamos sufriendo. Necesitamos esa simpatía, necesitamos esa fortaleza, necesitamos su sabiduría, su guianza. Su fuerza, su misericordia, para sostenernos, para poder mantenernos constantes en la fe. Entonces, él fue perfectamente y únicamente calificado para ser este sumo sacerdote, este mediador, para poder ser nuestro buen pastor, porque él cumplió con dos calificaciones. El primero lo vemos en versículos 5 y 6, y es que es por causa o debido por el divino nombramiento de Jesús a ser ese sumo sacerdote entre los hombres. Él fue escogido él mismo por el Padre, dice ahí en capítulo 5, versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. En otra palabra, fue el Padre que lo escogió. Él no tenía su propia agenda. Él no lo hizo para su propia cuenta ni para glorificarse él mismo, sino el que le dijo. ¿Y quién le dijo esto? El Padre. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vemos aquí el apoyo o la enseñanza de las Escrituras que afirma de que Jesús es el Cristo, el que es designado por Dios. Y se citan dos pasajes. El autor a los Hebreos aquí es bíblico, ¿verdad? Porque él está citando dos pasajes de la Biblia. Vienen de los Salmos. El primero es Salmo capítulo 2, versículo 7. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Claro, eso lo vemos también en Mateo, cuando Jesús fue bautizado y ahora vino una voz del cielo que sonaba como un trueno que dijo eso: este es mi hijo. Y también lo vemos aquí. También Pablo usa este pasaje en Hechos capítulo 13, versículo 33, cuando él está proclamando el evangelio a judíos, para otra vez indicar que Jesús es el Cristo, el heredero davídico, el hijo mesiánico. Entonces, Cristo fue instalado como el sumo sacerdote, el hijo mesiánico, como el tiempo de su exaltación a la diestra de Dios, cuando él ofreció él mismo la ofrenda que va a pagar y traer purificación de todos nuestros pecados. La otra cita es de Salmo 110, versículo 4. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
En ese salmo tenemos uno de los pasajes en el Antiguo Testamento donde se ve un ejemplo o una ilustración de las distintas personas de la Trinidad. El Padre comunicándose con el Hijo. Como David testifica ahí que mi Señor o Yahweh está hablando con Adonai. Y en ese segundo pasaje, el Padre le dice al Hijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El punto se hace que aquí tú eres el único mediador, tú eres el sacerdote eterno. Tú vienes de un orden que no ni viene por la ley mosaica, tú vienes de un orden de uno que se conoce como el Rey de justicia. Y si se acuerdan del estudio que tuvimos unos años atrás sobre Hebreos, eso nos indica que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Entonces, su muerte, nuestra salvación, todo está basado en el pacto nuevo que Él ha hecho, que Él ha establecido. Se cumplirá en todo con Israel, pero nosotros estamos ya recibiendo las bendiciones espirituales, la bendición de la salvación, de la morada del Espíritu Santo, y que nosotros no estamos viviendo bajo el pacto mosaico, pero bajo la ley de Cristo en el nuevo pacto. Entonces, Él es nuestro sumo sacerdote. Él es calificado únicamente, perfectamente, para salvarnos y para consolarnos diariamente cuando estamos sufriendo. Entonces, Él no es solo calificado únicamente y perfectamente por su nombramiento divino, pero también está calificado perfectamente y únicamente porque Él es verdaderamente un hombre. Verdaderamente un hombre, versículos 7 al 10. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Se representa aquí la humanidad genuina de Jesús. Nosotros debemos creer que Jesús, Dios el Hijo, se encarnó y es ahora completamente hombre y completamente Dios. Él es el Dios hombre. Dos naturalezas, divina y humana, que no están mezcladas y no disminuyen presente en una sola persona. Esta es una creencia esencial de nuestra fe cristiana. El punto es que la palabra de Dios, a través del autor a los Hebreos, quiere comunicar que Cristo mismo es completamente un hombre y como hombre ha experimentado los más profundos sufrimientos humanos. Y yo diré que Él ha sufrido más que cualquier individuo que en la historia de la humanidad o cualquier persona que va a vivir en la historia de la humanidad. Y no solo eso, además de eso, Él ha sufrido más que todos los hombres que vivirán en este mundo. Porque primero, Él sufrió siendo un hombre inocente. Dios, el Hijo Creador, se encarnó y sufrió siendo un hombre inocente. Y segundo, el sufrimiento de cargar con el peso de la culpabilidad de cada pecador
y sufrir la ira del Padre es más que cualquier individuo va a sufrir en el infierno. El individuo más malo que va a sufrir la sentencia más mala en el infierno. La acumulación, en un sentido que lo que él sufrió en la cruz es una acumulación de todos los pecadores que se merecen la ira del Padre. Todo hay acumulado sobre él. Entonces, aunque eso es, si no es imposible, casi imposible de imaginarse eso, la realidad es que nadie ha sufrido o sufrirá más que Jesús. Entonces, por eso Él puede extender su compasión perfecta y completa, porque Él ha padecido de sufrimiento. Fíjense ahí en versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dirá tu atención a aquí el texto nos dirija nuestra atención a un evento particular en la vida, o un tiempo particular en la vida terrenal de Cristo, en los días de su carne. Entonces la pregunta es, ¿a qué momento de la vida de Cristo está señalado aquí por el texto bíblico? ¿Qué días son esos que se está refiriendo? Yo creo que estos son el tiempo de su último, o la última noche de su vida y la última mañana de su vida. Especialmente cuando él estaba ahí en el huerto de Getsemaní, antes que fue traicionado y arrestado, antes que fue negado por sus discípulos, antes que fue juzgado injustamente, condenado no solo por su pueblo, pero también condenado y sentenciado por el Imperio Romano. Y entonces clavado, ejecutado como un crimen, un rebelde, malo, cuando fue el único hombre justo desde su nacimiento hasta su muerte. Fíjense ahí que Jesús mismo no fue librado de los sentimientos, de los dolores o padecimientos que uno sufre, ¿verdad? Cuando uno sufre mucho, está muy atribulado, como tenemos hasta varias personas en nuestra congregación, muy atribuladas, ¿qué hacemos? Le estamos rogando a Dios en esa situación. Le estamos suplicando al Señor por su ayuda, por su fortaleza. A lo mejor se ha encontrado, a lo mejor se encuentra en este momento, o se encontrará en este momento, a comunicar a Dios con gran clamor, con muchas lágrimas. ¿Han tenido lágrimas delante del Señor? No hay nada malo con eso, no solo para las mujeres, pero también para los hombres. Agradecer debido a nuestro orgullo o lo que se ha enseñado a nosotros precisamente como hombres, que los niños o los hombres grandes no lloran. Big boys don't cry, ¿verdad? Pero eso es lo contrario que lo enseña en la Biblia. Lamentaciones son esperadas cuando uno está sufriendo o cuando ve los sufrimientos severos de otras personas. Cuando ves la ira de Dios, por ejemplo, tomando tantas vidas, no porque Dios es injusto, es porque Dios le ha dado mucha oportunidad a gente a arrepentirse, como el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Y vemos el profeta Jeremías ahora viendo el desastre de Jerusalén, la destrucción de la ciudad del pueblo de Dios, la destrucción del templo de Dios, donde
donde habitaba la gloria de Dios, pero la gloria se había ido usando un ejército malo para traer justicia y su ira sobre su pueblo infiel, idólatra. Cuando Dios le dio tanta oportunidad a arrepentirse con tantos profetas que le envió. Y Jeremías ahora viendo ahora el desastre, todos los cuerpos muertos, hasta mujeres comiéndose sus propios hijos para alimentarse porque había tanto hambre. Está lagrimando, está lamentando, está llorando profundamente. Ahora Cristo está a punto de ¿qué? De ahora tomar la culpabilidad de cada uno de nosotros sobre Él. Y le pide al Padre, si es posible, esta copa, este destino, esta porción de lo que me has llamado, si eso se podía pasar de mí, se podía haber otra manera, pero Él supo, pero no, que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. Fue en ese tiempo que Él estaba tan atribulado, que estaba sudando sangre. Ninguno de nosotros hemos pasado por tanto estrés como eso. Esto fue un momento extremadamente angustioso e incomprensible para Jesús. Entonces, mira a Jesús como ejemplo. Si estás sufriendo después de llorar, a lo mejor deberías llorar. Las lágrimas, yo creo que las lamentaciones puede ser una virtud porque muestra primero los efectos de un mundo caído y que es necesario, y que es entonces un mundo que da mucho dolor. Y eso nos hace entonces ahora mirar y pedirle al Señor, Señor, que venga a tu reino. Que la gloria del Señor venga y que aborrece todo esto. Para también experimentar el lado de la gloria de Dios que nos puede consolar y secar nuestras lágrimas. ¿Por qué no permitimos a Dios a ministrarnos de esa manera? De anhelar por ese tiempo donde no y recordando que está la promesa que no va a haber más lágrimas, ni más dolor, ni más enfermedad, ni más muerte en el reino eterno de Dios. Si estás sufriendo ahora, Jesús lo sabe, y no solo que lo sabe, que Él mismo ha padecido de una manera severa, más que cada uno de nosotros, y entonces tiene la capacidad de ayudarnos, de consolarnos. Él fue un hombre de dolores, de tristeza. Jesús mismo se enfrentó firmemente a su muerte. Pero todavía se entregó a la voluntad del Padre. Y eso es lo que necesitamos saber también cuando estamos sufriendo, es la necesidad, cuando somos a lo mejor tentados de ir a nuestro propio camino, de saber que en nuestro sufrimiento tenemos que mantenernos fiel a la voluntad de Dios. Y cuando hacemos eso, vamos entonces a ser consolados y confortados abundantemente por Cristo. Él es nuestro buen pastor. Él está ahí para guiarnos, para protegernos. Sorprendentemente, incluso el Hijo sin pecado sufrió, pero sin pecado. Se dice aquí en versículo 8 que
que en lo que padeció aprendió la obediencia. Aprendió. Pero si Él es Dios el Hijo, Él es omnisciente, Él lo sabe todo, ¿cómo que Él va a aprender? Si no tiene nada más que aprender, si Él lo sabe todo, no tiene necesidad de aprender. Bueno, eso es cierto, como Dios Él no tenía necesidad de aprender, pero Él se sometió a esa experiencia de aprendizaje. Entonces, esto es una declaración notable porque el Hijo de Dios aprendió en su humanidad. ¿Y cómo aprendió Dios el Hijo a obedecer? Como hombre. Bueno, ciertamente Él siempre fue obediente y no tuvo que aprenderlo, especialmente por el sufrimiento, ¿verdad? Él no aprendió por ensayo, ni por error, ni por la obediencia y el castigo que muchas veces aprendemos de esa manera, ¿verdad? Hacer lo correcto porque lo hicimos mal la primera vez y fuimos corregidos y disciplinados, castigados. Como padres, eso es lo que muchas veces hacemos para enseñar buenos valores a nuestros hijos, especialmente si están desobedientes, decir, mira, esto lo que hiciste fue malo, te tengo que castigar. Y esperamos que a través de eso nuestros hijos están aprendiendo a hacer el bien, a hacer lo bueno, lo correcto. Así es como nosotros aprendemos, pero somos pecaminosos. Cristo, siendo sin pecado, no aprendió de esa manera, sin embargo, todavía aprendió. La frase aquí, aprender, nos dice lo que se sabe acerca de esta idea proverbial, este principio de algunas veces hay que aprender cosas en situaciones difíciles o de una manera difícil, ¿verdad? Hay algunas cosas que tenemos que pasar, algunas veces tenemos que pasar por cosas duras para aprender. Esa es la manera de aprender. Y esto entonces enfatiza tanto la profundidad de la humillación que Jesús se hizo a sí mismo como el carácter radical de su sufrimiento. Jesús no carecía de ningún conocimiento intelectual o moral de la obediencia. Esto fue el conocimiento de la experiencia de lo que significaba obedecer en medio de un mundo caído, rodeado por el pecado y tentado en cada punto de la misma manera que los demás, sin pecar. En otras palabras, Jesús sufrió para experimentar la obediencia en el ambiente o en la situación, en el peor ambiente o situación posible. Él no aprendió a obedecer como hombre cuando todo era muy bueno. Cuando la situación todo era muy bueno y pasible. No, cuando eran los tiempos más difíciles. Entonces en sus sufrimientos aprendió exactamente que la obediencia a Dios implicaba la práctica de obedecerlo en los tiempos más difíciles. Y eso lo preparaba para entonces la otra situación difícil. Porque estaba aprendiendo a mantenerse ahí fiel a la voluntad de Dios. Él se estaba sometiéndose a la voluntad del Padre. En cada situación de la vida, especialmente las que le implicaban, que le traían sufrimiento, presentaban un nuevo reto, un nuevo desafío, una nueva prueba, una nueva oportunidad para ¿qué? Obedecer la voluntad del Padre. Y lo hizo. Él lo hizo.
Muchas veces nosotros estamos un poco como sí, como ça, vacilándonos. Acuérdense cuando los tiempos están fáciles, sí, estamos obedeciendo. Pero ahora cuando las cosas son más difíciles, ahora estamos pensando, ¿debería ser la voluntad de Dios en esta manera? O Dios, ¿por qué me está haciendo a sufrir? Y ahora empieza a crecer y agarrarse en la tierra de nuestro corazón la actitud de la amargura. Ahora estoy un poco amargo y enojado a Dios porque estoy sufriendo. Y no me lo merezco. No tanto. Dios, por lo menos con sus hijos, nos da pruebas, no solo para probar si de verdad tenemos fe en Él, pero también para en ese aprendizaje, o hay para enseñarnos que esto es una oportunidad de aprendizaje en nuestros sufrimientos. Para fortalecer nuestra fe y fortalecernos ¿para qué? Para la próxima prueba, para prepararnos para la próxima prueba. Y después de eso para la próxima prueba. Y para eso la próxima prueba. Hasta el fin cuando dijo, ya, no hay más exámenes, no hay más pruebas. Lo pasaste. Comprobaste que tú de verdad me amaste. Me creíste. Ahora, venga y recibes tu corona de vida, tu corona de gloria, tu corona de justicia. Eso es lo que estamos esperando. Pero mientras tanto tenemos que perseverar. Hay que entonces fijar nuestra vista en Cristo porque Él sufrió por nosotros como el pionero de nuestra fe y el pionero de nuestros sufrimientos. Podemos ver como por el ejemplo de la vida de Jesús que la mejor manera de aprender obediencia es a través del sufrimiento. Y eso no lo queremos oír, ¿verdad? ¿Quién quiere sufrir? Yo no quiero sufrir. A mí no me gusta sufrir. Pero esto sucedió con Jesús. Vemos que no solo que en lo que él experimentó y padeció, que Él no puede extender una compasión, pero vemos que Él mismo ahora es calificado a dar compasión, extender su compasión, pero Él ahora es calificado a consolarnos. Fíjense lo que dice aquí en versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, y esa traducción puede traer un poco de confusión porque estamos diciendo, bueno, pero Él no era perfecto, Él no era sin pecado, Él nunca pecó. Sí, todo eso es verdad. Entonces la verdad, el verbo aquí no tiene que ver con que Él tuvo que ser perfeccionado moralmente. Ya moralmente Él era perfecto. Él no tenía pecado. Pero el verbo aquí en el idioma original en realidad significa completar, llevar a término, lograr, llevar a su objetivo, consumar o en el contexto apropiado como en este contexto significa consagrar. Consagrar. Cristo fue consagrado como un sacerdote. A través de su padecimiento, a través que Él aprendió y se mantuvo perfectamente obediente en sus sufrimientos, que ahora lo calificó a ser el sacrificio y el sumo sacerdote perfecto para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Se puede entonces traducir este versículo de esta manera: y habiendo sido calificado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces las experiencias de obediencia
especialmente en el sufrimiento, calificó a Jesús para ser un sumo sacerdote por su pueblo. Esta calificación tiene dos elementos. Primero, a través del proceso de su sufrimiento, de su padecimiento, Cristo te puede soportar en la vida, te puede ayudar, te puede fortalecer. Es capacitado ahora para ser un sumo sacerdote compasivo. Él es uno que comprende completamente, perfectamente lo que estás pasando. Muchas veces cuando estamos sufriendo, nos podemos poner un poco defensivo y orgulloso, orgullosa. Y cuando alguien quiere venir al lado de nosotros a consolarnos, muchas veces esa persona dice, bueno, yo entiendo lo que está. Bueno, ¿cómo tú puedes entender? ¿Cómo tú puedes comprender lo que estoy pasando? De verdad, lo que la persona está diciendo es que intelectualmente reconozco lo que está pasando. Lo entiendo de esa manera, que esto es difícil, doloroso, lamentable. Pero lo que estamos refiriendo es, pero tú no sabes lo que estoy sintiendo. Ok, está bien, no sé lo que estás sintiendo, pero sé lo que está pasando. Y la cosa es que cada sufrimiento, sea lo que sea, y a cualquier grado, es nuestro sufrimiento y lo sentimos, ¿verdad? Sentimos ese dolor. Entonces podemos comprender un poco el dolor de un padecimiento. No estoy diciendo que cada padecimiento, cada sufrimiento es igual. Un padre perdiendo un hijo es demasiado doloroso. Eso ha sido uno de los temores más grandes de mi vida como padre. Entonces no voy a decir que fracturando un tobillo es lo igual, ese sufrimiento es igual. Claro que no. Por al fin y al cabo, lo que estamos sufriendo es lo que estamos sufriendo. Y en ese sufrimiento hay esas tentaciones donde a lo mejor lo queremos lidiar y batallar con ese sufrimiento, de nuestra propia manera en vez de seguir la voluntad de Dios y buscar la compasión de Cristo y ser consolado por Él. Entonces, padeciendo, Cristo es el único que puede comprender completamente. Entonces, si no hay nadie en tu vida que tú crees que te puede comprender y ayudarte, bueno, busca a Cristo. Busca a Cristo. Porque Él sí puede comprender completamente y perfectamente tus necesidades más profundas, emocional, física, mental y sobre todo espiritual. A través, el segundo elemento es a través de los sufrimientos de la cruz. Cristo, vemos aquí, y todo lo que lo calificó a través de su padecimiento, lo hizo ser que el autor de eterna salvación. Entonces, por la forma que Él vivió su vida y al fin y al cabo calificó a hacer ese sacrificio y ese sacerdote a ofrecerse Él mismo por el pecado de todos, Él ahora Él ha mostrado que Él es el único Salvador que proporciona la salvación y la liberación de la pena del pecado. La salvación es un regalo de Dios y ese regalo lo pagó Cristo con su muerte. Y entonces ese regalo es recibido solo por fe en solo Cristo. Entonces, ¿necesitas ser consolado esta mañana? Bueno, la consolación más grande es la salvación. Si ese es lo que necesitas, esa es la necesidad más grande, más profunda. Y deberías entonces venir a Cristo y recibir su salvación. Si ya estás salvo, pero estás sufriendo, como varios que están en nuestra congregación sufriendo,
Entonces acércate a Cristo. Él es, como dice ahí en Hebreos capítulo 4, Él es nuestro sumo sacerdote que ha traspasado los cielos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Él está ahí ahora para socorrernos, ¿verdad? A ir a ayudarnos. Él es nuestro pastor. Nada me faltará. Todo lo que necesito ya lo tengo. Él está ahí con nosotros aun cuando estamos pasando por la valle de la muerte. Él nos infunda con aliento. Entonces nuestro sufrimiento, sea lo que sea y cuando sea, no es algo teórico, es algo real. Y Cristo lo sabe. Él está ahí por nosotros. Y como cristianos, como vemos ahí en la carta de los Hebreos, nos exhorta a perseverar en la fe. En la fe, nos dice ahí en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10. No os perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En otras palabras, estás sufriendo y lo que has perdido no te importa, no te debe importar, porque tienes una posesión mucho mejor. Una posesión perdurable, una herencia perdurable en los cielos. Entonces manténganse constante, perseverando en la fe. El sufrimiento es doloroso, pero es un camino, como enseña ahí la carta, un camino de obediencia, como Cristo lo mostró. Él aprendió la obediencia por sus sufrimientos. Es una marca del amor de Dios y que somos sus hijos, porque Él usa nuestros sufrimientos. ¿Para qué? Para disciplinarnos, enseñarnos cómo entonces andar en la santidad. Para que nosotros hagamos eso y lo hagamos bien, debemos entonces seguir volviéndonos y entregando nuestra vida a Cristo, quien entiende, comprende y puede compadecerse de nosotros en nuestro sufrimiento, y ha ganado la victoria por la perseverancia y su constancia, su fidelidad en su sufrimiento. Sea consolados por Cristo. Venga a Cristo. Vamos entonces a celebrar eso a través de la Santa Cena. La Santa Cena, en un sentido, nos proclama el sufrimiento de Cristo, de su muerte sobre la cruz.